Su nombre era Ariana, su destino fue más que trágico, fue literalmente enterrada en la desgracia, lo que la obligó a aceptar el hecho de que era una princesa abandonada. Los pies de Ariana caminaban sobre las costosas tejas de su gigantesco y lúgubre castillo. Ella solo quería una cosa: salir de aquí a cualquier precio. Estaba esperando precisamente aquello que la salvaría, la sacaría de esta oscuridad, traería un rayo de sol a su vida, cuando pudiera volver a quemar sus ojos con luz. Y de repente sucedió, alguien desconocido le tendió la mano, la oscuridad casi se disipó por completo. Oscuridad y luz, como si la luna y el sol estuvieran creando un eclipse increíble. Encuentros así son tan raros como anillos de fuego en el cielo. Cuando pueda encontrar a quien la rescatará del abismo, partirá con gratitud en su corazón. Era un hombre maravilloso, José, que con gran ardor y ardor tomó su mano y la llevó a su corazón. Todo a su alrededor brillaba, pero justo antes de que llegara este tipo, todo estaba mal, como ella había dicho antes. Hace 5 años, nuestra heroína fue sospechosa de un delito muy grave en el reino, y el propio rey acudió a la reunión. Todos los presentes la acusaron. Cada uno la maldijo decenas de veces y le deseó el peor resultado posible. Pero todo este ruido no molestó entonces a Ariana. Con una sonrisa en el rostro, les respondió que todo esto no era nada y una tontería, que no valía ni un centavo. En esta reunión estuvieron presentes muchas personalidades importantes y no había ni una sola que pudiera defender a la heroína. El emperador preguntó una y otra vez, pero la respuesta fue la misma, lo que, por supuesto, no agradó a la gente que estaba detrás. Al final resultó que, está acusada de asesinar a su hermano y pretendiente al trono. Ella no admitió su culpa y, además, entendió que el emperador entendía que ella no tenía nada que ver con esto. Ella permaneció igual de tranquila y comedida, no se veía emoción en sus ojos, ya que no se consideraba completamente culpable. Entonces nuestro Carlos, que era un candidato cercano al trono, habría alcanzado un... No lograron llevarse bien. En un momento él se volvió demasiado agresivo. Los platos volaron en diferentes direcciones y los platillos de cristal se rompieron en pequeños fragmentos. Estaba muy enojado con Ariana porque ella había esperado toda su vida la bondad del emperador, pero no podía soportarlo. El emperador la miró con desilusión. Las quejas del público llovieron sobre él para que la heredera recibiera un castigo digno. Olas de barro la cubrieron una tras otra, y el rey seguía decepcionado de que su contendiente favorito se encontrara en una situación tan difícil. Es en esos momentos cuando se da cuenta de con qué propósito lo ha estado intentando todo este tiempo, de lo que quería lograr. Su madre no destacó por su amabilidad y despilfarró todo el dinero de Ariana y luego murió. El hermano murió lleno de odio, culpando a su madre de la muerte, y el emperador la abandonó sin remordimientos. Ella no entendía que había hecho mal, por qué vivía la vida que le había sido dado y sin embargo comenzaron a odiarla. Ella siempre quiso convertirse en una hija y hermana orgullosa, para que su familia pudiera mirarla y decir lo más sincero. Entrenó duro para seguir el ritmo de sus hermanos, quienes podían adelantarlos en cualquier momento. No había nadie de su lado. El emperador consideró todas las acusaciones y decidió dar su veredicto. Fue sentenciada a ser despojada de su título de princesa durante 2 años, lo cual es bueno. Pero eso no fue todo. Ahora también tiene que trabajar en los lugares más sucios del palacio durante la privación de su título. El emperador decidió preguntarle si tendría unas últimas palabras. Ella pensó en la solicitud. Inesperadamente él le hizo esa pregunta. Debería haberlo pensado. Esperaba firmemente poder disfrutar de unas condiciones de vida dignas durante estos 2 años. Estas palabras fueron seguidas por una reacción vertiginosa del público, que nuevamente comenzó a arrojarle podredumbre y suciedad, como si fuera una asesina de cientos o miles de personas. Para ella era una carga escuchar estas tonterías y tonterías de personas que no tienen idea de lo que hay en el alma de una belleza. Ha llegado el momento. El emperador dio la orden a los guardias de llevar al criminal a prisión. Incluso en tal situación, estaba tranquila. Los guardias la arrastraban a una larga prisión y no tenía motivos para preocuparse. Pero un chico entre la multitud no le dio paz. Ella la miró con arrogancia, como si hubiera visto lo que estaba esperando. Juez se cruzó de brazos a la altura del pecho, mirándola desde lo alto. Se siente como si todos estuvieran esperando este momento en el que ella dejaría de ser una competidora en la batalla por el trono. Entendió que no podía decirle una palabra, ya que necesitaba recuperar su título y salir del palacio. En medio de un silencio sepulcral, este bastardo habló. Él, como todos, decidió reírse de ella, llamándola pobre Ariana. Habló con tanto placer que nadie más en el salón gritó. Se sentía como si estuviera involucrado en el crimen. La furia se encendió en ella.
Su mirada parecía la de un depredador que agarraría el cuello de su enemigo en cualquier momento. Ella no toleró estas terribles palabras en su dirección y arrebató la espada de la vaina del guardia. Pero este monstruo no tenía miedo de nada, seguía sonriendo con cierto regodeo. El tiempo se congeló, estaba literalmente del otro lado. El emperador levantó la mano y apareció un aura dorada a su alrededor, emitiendo mucha energía. Después de la intervención de su majestad, la espada cayó con estrépito al suelo, que es exactamente lo que esperaba el bastardo de Cress. Los guardias acababan de despertar, aunque si hubiera sido por ellos habrían apuñalado a Cress sin pensar en las consecuencias. Y lo único que hizo fue regodearse, diciendo a los guardias que se fueran para que no bloquearan el espectáculo. Ella misma tuvo que doblar las rodillas, los guardaespaldas le retorcieron los brazos para esposarla. Otra orden del emperador para que finalmente se llevaran a este alborotador, y ella estaba muy enojada por esto. Ella logró entender que él había planeado todo esto hace mucho tiempo y todo salió según lo planeado, pero actuó como una tonta. Esperará felizmente su regreso, sí, con un pastel y una vela, ella se parará en la entrada del palacio. Miró detrás de las puertas que se cerraban y lo vio de nuevo. Él fue el único que se paró y miró a través de esta brecha. Su alegría no tuvo límites y ella fue derrotada. Después de un tiempo, le dieron ropa que parecía más bien un saco de patatas, le quitaron las esposas y la llevaron a su nuevo hogar. La empujó un chico de los guardias, hasta los guardaespaldas la odian, qué difícil es tolerar las travesuras de estos tontos. Con un sobresalto, se dio cuenta de que aquí nadie sentiría lástima por ella y le esperaría con una cena caliente, solo lindos caballos. No podía creer que durante 2 años tendría que vivir, pasar la noche, comer y beber en el establo. Incluso los guardias se regodeaban con ella, diciendo que incluso aquí podría gobernar como una auténtica emperatriz. Las esposas le apretaron la mano con fuerza, se frotó la muñeca y trató de calmarse, poniéndose del humor adecuado. Nuestra Ariana se pregunta de qué se trata esa guardia, cómo gobernar aquí, a juzgar por el techo. La princesa no tendrá calor esta noche y siempre habrá alguien volando entre los caballos. Pero de repente alguien entró al establo de mala gana o caminar le resultó una carga. El extraño resultó ser un anciano, cierto jefe de la aldea, quien le dio la primera orden para que trajera agua. Le parecía que sabía de antemano que todo sucedería así. Después de todo, la familia imperial cambia rápidamente de actitud. Finalmente consiguió el agua que le pidieron, pero aún necesita poner. Hace apenas un par de días el emperador la amaba, pero ahora está limpiando los establos y ayudando a todo tipo de chusma. Todo lo posible para ser reconocida, aceptó toda bondad por sus méritos, para que todos tuvieran confianza en su reputación. ¿Pero qué consiguió el día del juicio? Todos sus esfuerzos valieron la pena porque ese día se encontró absolutamente sola frente a una multitud de animales que estaban dispuestos a despedazarla. Comprendió que Cress estaría muy feliz de verla allí, vestida con esos harapos y con una escoba en la mano. Pasó el tiempo y la luna reemplazó al sol en el cielo, muchas estrellas cubrían el techo oscuro. En la reunión pidió que le dieran al menos una cama normal, pero ¿quién le escucharía? De repente alguien llamó a la puerta y, sorprendida, preguntó qué había allí. Resulta que le trajeron el almuerzo, aunque no parece que los mejores chefs de palacio trabajaran duro en ello. No estaba contenta con tales delicias. Todo su rostro lo hablaba. Por lo demás había un deleite indescriptible. Miró y dijo que el pan estaba muy duro, como una piedra, y además había sopa líquida. Incluso con tal orgullo, se dio cuenta de que había caído hasta el fondo, del que no saldría por mucho tiempo. Llegó la mañana, los pájaros cantaban sobre sus cosas. El sol derramaba rayos y una cálida brisa le hacía cosquillas en la piel. A una hora tan temprana nuestra heroína ya estaba de pie y lista para trabajar. De la noche a la mañana se dio cuenta de que ya no podría vivir como antes. El anciano la conoció y se sorprendió de que ella no hubiera estado aquí. Al final resultó que, cerca del palacio habían crecido muchas malas hierbas que no deberían haber estado allí, y ella fue a quien se le permitió lidiar con esto. Y ella se comportó de manera realmente extraña. Respondió a esta petición con una sonrisa extraña, como si estuviera tramando algo. El abuelo también se sorprendió. En su cabeza ni siquiera podía imaginar que ella sonriera en un lugar así. También añadió que estaba loca y que además se había olvidado las tijeras, como si no tuviera cabeza sobre sus hombros. Pero Ariana definitivamente está tramando algo, no quitará la maleza voluntariamente. Un pensamiento perfecto pero muy malo se le pasó por la cabeza mientras encendía una cerilla. La bella decidió quemar todas las malas hierbas para no molestarse con ellas por tanto tiempo, pero también podría convertir a alguien más en cenizas. Estaba ansiosa porque las llamas se extendieran al palacio para que todos supieran con quién se habían metido. El fuego se acercaba al palacio a cada segundo, las llamas se precipitaban hacia arriba, queriendo quemar todo a su paso. Los aldeanos notaron este horror,
Nadie podía siquiera imaginar a quién se le ocurrió una idea tan terrible. Pero un segundo después se dieron cuenta de que solo una princesa insolente podría haber pensado en esto, y luego la agarraron. Después de sus travesuras, tendrá que sentarse de rodillas y responder preguntas sobre si ella, con el pretexto de limpiar la maleza, decidió quemar el castillo. El guardia le pidió que confesara todo, ya fuera culpable del incendio o de otra persona. Ariana finalmente levantó la cabeza y le preguntó si le creería si dijera que era inocente de cualquier cosa. El hombre exhaló pesadamente, ya que no podía decir una palabra a su pregunta sobre qué responder. Según el jefe de la guardia, esto parece más bien un accidente, por lo que es poco probable que ella tenga que rendir cuentas por sus acciones. Se dio cuenta de que ella estaría libre por algún tiempo, y ahora daría testimonio a la familia imperial, dejaría que ellos decidieran. Por la noche uno de los guardias vino a vigilarla. No podía creer que el emperador hubiera dado, enviarán aquí a personas con discapacidad, mientras este tonto se suena la nariz mientras duerme, ella huirá y volverá a hacer algo. Pronto perderá por completo la compostura, y si traen a esos idiotas durante 2 meses, no se reprimirá. Tenía confianza en sí misma y en que todo estaría bien, o mejor dicho, mejor de lo necesario. Llegó el día siguiente, hubo un pogromo en el pueblo, alguien había soltado los caballos y ahora todos los trabajadores los perseguían. Fingió no estar involucrada en nada, se retorció el dedo en las orejas y los aldeanos pidieron ayuda. Montaje tras montaje, uno tras otro, organizó intrigas para la población local, y los guardias no pudieron hacer nada. Pasaron 6 meses y ella siguió engañando a la gente. Ellos ya estaban muy cansados de esto. A alguien ya no le importaba todo esto. Dijo que no era la primera ni la segunda vez que esto sucedía. Solo había que aceptarlo. Los gritos se extendieron por todo el pueblo, acerca de cómo esta mocosa de pelo gris había vuelto a arruinar todo, pero ella escuchó todo perfectamente bien, tirada en el pajar. Lo único que haría es disfrutar de la vida, un cielo despejado con un sol brillante y nubes aireadas. Pero no le resultó fácil aceptar el papel de una perdedora que lo perdió todo en un instante. La pobreza también trae muchos problemas, vivir con estofado en el desayuno, el almuerzo y la cena no es un placer, y además con una manta fría. Comer sopa asquerosa y pan de piedra no es comer delicias, es como si estuvieran muy mal preparadas para ella. Definitivamente necesita pensar en algo, de lo contrario ya entiende que no durará ni un par de meses aquí. En medio del silencio, escuchó voces de mujeres que hablaban con especial interés de la familia imperial. Ariana los reconoció. Estas son las sirvientas que trabajan en el palacio y por eso chismean sobre ellas. Una de las sirvientas se llevó el dedo a la boca y le pidió a la segunda que guardara silencio sobre lo dicho. Mientras tanto la heroína se dio cuenta de que incluso fuera del palacio habría chismes. Logró comprender que podía utilizar esto a su favor. Esa información no debería caer en manos de la familia imperial. Finalmente dijo esto, las niñas se asustaron mucho, porque entendieron que la familia imperial no perdonaría a nadie. Pero nuestra dulzura no les va a tender una trampa, les invita a contarles cosas aún más interesantes. Y además, al menos será verdad. Ariana recordó al príncipe del que estaban hablando, por lo que cayeron en su trampa. Pasó el tiempo y las chicas dejaron entrar a la heroína a almorzar. A cambio ella habló de todas las amantes de los príncipes, de conspiraciones secretas. Literalmente tuvieron tiempo de hablar sobre todos los miembros de la familia real. Un príncipe tenía una amante que resultó ser una sirvienta. Ariana probó ese aroma a buena comida, ese guiso nunca podría compararse con ella, pero iba a hacer mucho ruido por esto. Al menos entiende que debido a estas tonterías podrá no pensar en la comida por un tiempo. Una de las niñas recordó a la 14ª princesa, que durante mucho tiempo había estado en edad de casarse, pero no pudo encontrar marido. Otra doncella pensó que la princesa esperaría mucho tiempo, ya que todavía quedaba un pez grande. Las chicas no entendieron de inmediato quién era ese pez gordo del que estaba hablando la chica. Al final resultó que, recordaron al marqués, un empresario de oro que controla la mayoría de los ferrocarriles que pasan por las principales ciudades, posee muchas minas de oro, pero como se siente solo, circulan muchos rumores sobre él. Las chicas depredadoras sugieren que este antílope dorado esconde cientos de amantes detrás de su ancho lomo. Las chicas sonreían radiantes cuando hablaban de jóvenes ricos y príncipes, pero de sus conversaciones se desprende que saben todo sobre la familia imperial y sus seres queridos. Ariana entiende que no hay nada mejor para las sirvientas que cotillear en el trabajo, y de repente le preguntaron si sabía algo sobre el marqués. Después de todo, se habían conocido. Ellos se interesaron mucho y ella vio provecho en ello, ya que por unas pocas palabras sobre él podría conseguir otra barra de pan. Desafortunadamente, cuando se convirtió en candidata al trono, el marqués ya había abandonado el país y las chicas estaban muy enojadas.
Pero ella sabía algo sobre la hija del varón que se escapó una noche. Las chicas se dieron cuenta de que la señora estaba hablando de Lady Rhonda. Finalmente algo interesante para las... Vendió casi toda la información sobre los aristócratas y se mostró entusiasmada. Podrá abastecerse de alimentos para informarse. En caso de frío, le traerán leña. Debido al comportamiento terrible y, a veces, incluso vil, de los aristócratas, puede conseguir muchas cosas útiles para ella. Continuó sentada junto al fuego, mirando pensativamente cómo ardía la leña, como si estuviera soñando con un futuro brillante. Pero ni siquiera debería haber estado aquí, no debería haberse convertido en princesa, dijo mientras enderezaba la leña. Nació en una pequeña familia en las afueras del norte del imperio y vino aquí debido a su poder divino. Este poder solo lo pueden obtener aquellos que tienen la sangre de Dios en sus venas, lo que lo hace especial entre otros. Personas con tal poder y posición tan alta podrían ingresar a la familia imperial. La niña dudó de la oferta porque estaba preocupada por su familia, pero el emperador firmó un acuerdo para que su hermano Carlos y su madre pudieran ir con ella. Nadie podía negarse a esto. La madre de Ariana estaba radiante de felicidad. Su sonrisa brillaba más que el sol, algo que nunca había sucedido en el norte. Charles y Ariana estaban aún más felices. Toda la familia estaba junta y nadie tuvo que sacrificarse. Al menos pensó que podrían salvar a la familia, que siempre podrían estar juntos. Pero el problema es que, después de entrar al castillo, los familiares de Ariana se volvieron más enojados y agresivos, y su madre atacó a las criadas una y otra vez. La doncella suplicó clemencia, pidió a Madame que se calmara, pero en el fondo de su alma imaginaba las consecuencias más terribles. La madre se enojó mucho, le preguntó a la criada si sabía de quién era madre. Sí, era la madre de Ariana. Finalmente se le acabó la paciencia. Quería agarrar a la insolente doncella por el cuello y arrojarla Soy la madre de Ariana, la Ariana que el propio emperador reconoció. La doncella continuó suplicando clemencia. Charles y Ariana miraban todo esto con horror, no tenían palabras, como si nunca antes la hubieran visto tan aterradora, enojada y agresiva. No pudo hacer nada para calmar a la menor. Sus ojos naturalmente verdes la miraban con tanta pesadez. El hermano se dio cuenta de que era mejor para él cerrar la puerta, era mejor para ella no ver este horror. La propia Ariana estaba muy sorprendida, incluso impactada, ya que probablemente nunca había visto a su madre así. Y Charles tampoco pudo aceptar esto hasta el final, dijo que Ariana no había venido en tanto tiempo. Agarró la manga con la mano, diciendo que todo estaba bien, pero todas sus acciones decían lo contrario. Se dio vuelta nuevamente y dijo que se iba a algún lugar nuevamente. En tales situaciones está claro que simplemente los está abandonando a ellos, y no ellos a ella. Pero el hermano no la ha olvidado en absoluto, no puede aceptar el hecho de que Ariana, su hermana, acuda constantemente al emperador, lo que luego resultará en un problema gigantesco. El chico la abrazó con fuerza, diciéndole que no se cediera, ni siquiera por el bien de ellos. Ella estaba inesperadamente muy feliz. Su hermano probablemente sabía cómo calmar al menor. Después de todo, habían estado juntos durante tantos años. La propia Ariana reaccionó a todo esto con enojo. Ya ves, es demasiado extraño para ella. Se saludaron para despedirse, pero algo en el adiós se sintió mal. Charles soportó el dolor más grande de toda la familia. Abrazó a su hermana por una razón, quería que ella se quedara con él. Su rostro estaba demasiado triste. La tristeza lo invadió, sus ojos verdes no tenían ese brillo, y él mismo entendió que a ese paso Ariana los dejaría. Mi madre pensó que Carlos la culpaba por el hecho de que ahora estuvieran escondidos en el palacio. Se llevó la mano al pecho y dijo que era tan bondadosa como su hija Ariana. Pero la madre nunca traiciona a su carne y sangre. Luego sonrió con maldad y continuó diciendo que solo necesitaban aceptar la amabilidad de la niña. La heroína se puso más triste, nada le daba placer. Ella siempre trató de complacer al emperador. Cuando lo conoció, se inclinó ante el mejor que nadie y vivió solo para ser la favorita del emperador. Mientras la hija intentaba ganarse el respeto del emperador, la madre tomó el poder y comenzó a cometer atrocidades. Ariana sacrificó todo por ello y la madre quería que ella lograra el reconocimiento del emperador. Después de un tiempo, Carlos la abandonó y más tarde la confianza del emperador desapareció. Se volvió demasiado codiciosa. Tratando de convertirse en la favorita del emperador, hizo todo lo posible por ello, regaló lo último que tenía. Y se dio cuenta de esto solo cuando perdió a todos los que antes habían tomado su mano. Toda su vida se hizo añicos y por qué. Ahora se descorazona al oír a esta familia imperial, que cambia su actitud hacia la gente como si fueran guantes. Pasaron 3 años desde ese momento, le fue devuelto el título, pero pasó un año más sin lograr nada. No le quedaba ningún interés en la vida, solo miraba por la ventana las hermosas vistas. Nadie sabe lo que pasa por su cabeza, tal vez no sea nada,
o tal vez sea algo útil. A nadie le importaba su condición. La criada de repente se acercó a ella y perturbó su paz. Resulta que necesita que la amante se vaya porque necesita limpiar aquí. Ariana se levantó y dijo que sí, luego salió de la habitación haciendo clic con los tacones. Entonces llegó la segunda criada, quien preguntó por qué su pareja miraba en un punto. La criada se interesó en por qué esta chica siempre se sienta junto a la ventana. La segunda entendió por qué la primera no sabía nada. Al fin y al cabo, ella era nueva. La llamaron una deshonra para la familia imperial, solo porque fue acusada falsamente de asesinar a su hermano. La chica nueva tenía mucho miedo de que la dueña pudiera escucharlas, pero a la segunda no le importaba, y además nadie más. Después de todo, Ariana pasó 2 años en el establo, y durante el último año no hizo nada. Incluso si Ariana escuchara todo, no podría responder nada porque por desafortunado que fuera, fue destronada como sucesora del emperador, permaneció en un establo durante 2 años y luego pasó 1 año sin hacer nada. Ariana pasó de ser la heredera favorita del emperador a convertirse en basura inútil y una desgracia para la familia. Solo han pasado 2 años desde ese momento, y el emperador decidió ni siquiera darle ningún poder, ya que había perdido. Precisamente por eso, para un miembro incompetente de la familia imperial, el palacio se convierte en un infierno, con las llamas podridas de los demonios y monstruos locales. Luchar por el trono en una batalla sangrienta, donde hermanos y hermanas se conspiran entre sí, no tiene lugar aquí, así que solo puedes huir de aquí, incluso si es defectuosa. Sigue siendo miembro de la familia imperial, que no la dejará ir hasta su muerte. En este pájaro se ve a sí misma, sentada en la misma jaula, y ella misma no puede salir. Solo queda mirar por las ventanas de todo el palacio y soportar las palabras de todos en el castillo. Todos los que la rodean ven en ella solo una deshonra para la familia imperial. Dejó ir al pájaro. Obviamente tampoco estaba feliz de estar aquí, incluso si estaba alimentada, pero la libertad resultó ser mucho más valiosa que todo el dinero y la comida. Por su dulce rostro estaba claro que ella también estaría muy feliz de batir sus alas, agarrar el aire debajo de cada uno y volar sobre estas personas, cada una de las cuales es peor que la otra en el fondo. A la velocidad del rayo, dejó de soñar y consideró este monólogo demasiado patético. Anteriormente se comportaba como el personaje principal de alguna novela, pero no lo es en absoluto. Necesita pensar en algo que la ahuyente. De repente entró una criada y llamó a la heroína, que ni siquiera esperaba su llegada. Pero la criada llegó a tiempo, avisó que se acercaba la fiesta del té. Luego de estas palabras Ariana comenzó a brillar. Le dijo a la criada que llegaría pronto, pero por la voz temblorosa de la criada queda claro que la heroína no va allí con frecuencia. La fiesta del té casi había terminado y era el turno de la emperatriz de hablar con las 20 herederas. Ariana se sentaba lejos de todos y comía dulces y té, no emitía ningún sonido. Por casualidad tocó las mismas galletas que la otra hermana quería tomar y así se produjo el choque. Incluso a quien la odiaba, intentó pedirle perdón, pero ella solo retiró la mano, demostrando aún más su odio hacia ella. Después de que se le restauró el título, comenzó a amar menos este evento, como resultó que los hermanos y hermanas no hicieron más que inventar varios apodos. La hermana Paleta se indignó porque tocó la galleta y le pidió al camarero que la cambiara y rápido. Ariana se indignó aún más, no quiso tirar la comida y se arrebató un trozo. ¿Cuántas palabrotas escucharía? No le importaba que ocupara el puesto 20 entre 20 herederos, comería galletas. Un golpe en un vaso de cristal resonó por toda la habitación. La emperatriz decidió brindar, pidiendo a todos que se concentraran en ella y en sus palabras. Quería agradecer a todos por estar aquí. En este punto la fiesta del té debería haber terminado. Nuevamente les agradeció el hecho de que todos habían pasado este maravilloso tiempo juntos. Y entonces decidió dejarlos, cuando alguien en la parte de atrás le dijo que estaba equivocada. Obviamente ese alguien estaba muy indignado por algo. Él encontró fallas en sus palabras cuando dijo que todos estaban presentes en la fiesta del té. Su nombre era Leo, el tercer príncipe heredero en la fila, quien notó que no había suficiente gente. Leo seguía diciéndole que debió haber notado literalmente la mitad de los asientos vacíos que habían estado vacíos desde que comenzó el evento. En la sala reinaba un ambiente lúgubre. 2 personas muy importantes para el imperio se enfrentaban. Todos los presentes entendieron que Leo tenía un poder enorme, que fluctuaba entre los lugares del ranking. Nadie antes se había atrevido a ser insolente con la emperatriz, y ella misma no podía decirle nada. Pero nuestra heroína notó esta atmósfera opresiva que le estaba destrozando el apetito. Bajó su mirada pesada hacia Ariana, por lo que decidió mencionar que él siempre asiste a este tipo de eventos a los que algunas personas no asisten. Estaba irritada por este contacto visual, que ejercía la mayor presión sobre ella. La emperatriz bajó la cabeza,
mostrando que Leo estaba yendo demasiado lejos y se estaba comportando de manera inapropiada, y con voz pesada lo llamó por su nombre. Notó que los que no vinieron probablemente estaban muy ocupados. Todos tenían una buena razón. Como hermano, Leo debería entenderlos. Él asintió con la cabeza a la emperatriz en respuesta. Definitivamente no le gustó su respuesta. La emperatriz decidió actuar con prudencia. Sin responderle a Leo, arrugó el vestido en sus manos. Miró a su alrededor, sonrió y agradeció, diciendo que ella sería la primera en irse y que se volverían a encontrar en la cena. Su oponente perdió en esta batalla y las voces ininteligibles de sus hermanos y hermanas se escucharon en el pasillo. Leo fue completamente ridiculizado. La emperatriz estaba mucho más tranquila y los hermanos discutieron su derrota al margen. Recordará durante mucho tiempo esta fiesta del té. Para él fue un festín de porquería, donde todos se esfuerzan por tomar más cuchara, luego dirán que estaban fingiendo. Inmediatamente detrás de él estaban sus peones, que siguieron a su maestro Leo en cada paso para esconderse detrás de su espalda. Una de las hermanas se rió del comportamiento de los peones que seguían a Leo. Esos chicos en la mesa también cayeron bajo su ataque. De repente uno de los aspirantes se levantó de su asiento, estaba claramente enojado, pero de repente decidió pelear con Ariana, o le echarían toda la culpa a ella, porque solo ella tenía la culpa del conflicto entre Leo y la emperatriz. Golpeó a Ariana en la mesa con un rugido, pero ella no tenía miedo en absoluto de su presión, como si fuera él quien mirara a los ojos de la muerte. Hubo un trueno entre ellos, un increíble choque de contendientes inferiores. Estaba al límite. Para ella todo traspasaba cualquier límite, la mirada descarada de Leo, este bastardo que decidió echarle, pero Ariana era solo una chica inteligente. Después de analizarlo decidió que no tenía sentido hablar con él, así que simplemente no le prestó atención. Pero esto solo lo irritaba más, la intensidad crecía y con descaro, especialmente como ella perdía el control. El príncipe estaba muy enojado con él. Este desconocimiento fue fatal para ella, pero su paciencia no duró para siempre. Él arrojó su taza al suelo, lo que fue el colmo del diálogo. Ahora ella no se va a quedar callada, ahora es él quien le escuchará, quien soportará su humillación, ella lo arrojará al suelo y él nunca más saldrá de allí. Ariana no iba a venir aquí a escuchar estas tonterías. Estuvo en silencio toda la fiesta del té y decidió echarle la culpa de todos los problemas a ella, por lo que ella tenía que ser culpable, ya que algún león no estaba de humor. Las hermanas y los hermanos se reían y discutían su conflicto, como era típico en ellos, y el hermano seguía acusándola de odiarlos. Pero de repente se acercó la asistente de una hermana y decidió calmar a su hermano. Esta es nuestra Nella, quien también se rió a sus espaldas, pero luego decidió salir en defensa de Ariana, pensando que ella no había hecho nada. Pero aquí ella era incluso arrogante, calificando su vida de monstruosa, como si solo su existencia irritara al príncipe Leo. La heroína estaba cansada de escuchar las tonterías de su hermano. Él habló de su insignificancia, de la carga que trae a la familia imperial. Nuevamente decidió guardar silencio y perdonar al tonto, ya que él solo hablaría. Pero mientras hablaba de sus propios asuntos, ni siquiera se dio cuenta de cómo se fue Ariana, por lo que su hermana Nella lo reemplazó en esto. Tan pronto como notó este descaro, claramente se enojó aún más. Parece que nadie la habría detenido, pero su hermano se atrevió a tocarla y agarrarla por el hombro, lo que solo la enfureció. La bella ya había sufrido bastante y algo le vino a la mente, no en vano decidió agarrar la tetera. A veces hablaban demasiado, ella aguantaba igual cantidad de risas en su dirección, pero ahí se acababa su paciencia. El chico no esperaba ninguna reacción de ella, literalmente lo untó contra la pared. Hubo una tormenta de emociones en la fiesta del té. Ariana finalmente dejó de escuchar tonterías, y también les respondió. El hermano resultó ser un verdadero debilucho. Una chica corriente lo tiró al suelo y Nella inmediatamente saltó hacia él. Pero la heroína no iba a terminar ahí, los pisotea, como lo hicieron con ella, les dice que en comparación con ella, a los ojos de Leo, todos están al mismo nivel, y ya tienen que esforzarse. Problemas a otros hermanos y hermanas en la tradición. Ella es demasiado buena llamando los insectos porque intentan ser geniales hablando mal unos de otros. El príncipe enseñó los dientes con ira. Ella continuó humillándolos magníficamente delante de todos, pero ellos no se atrevieron a abrir la boca. Dijo todo lo que tenía que decir, no tenía sentido decir demasiado, les agradeció y se despidió. No pudo calmarse, el príncipe sucio se puso de pie, llamando loca a la heroína. No quería admitir que ella simplemente se iría de aquí, pero por alguna razón su voz temblaba mucho. ¿Por qué estaba tan asustado? La belleza se dio cuenta de que el agua hirviendo no era suficiente para él. Una silla dorada le vendría bien y un par de marcas azules en su rostro serían aún mejores. Después de todo, las cicatrices hacen hermoso a un hombre.
Su voz de repente se congeló. Su vida ya había pasado ante sus ojos un par de veces y, sin embargo, ella era una chica increíblemente fuerte y hermosa. El chico finalmente lo consiguió por su larga lengua. Ni siquiera se atrevía a esperar que esto le pudiera pasar hoy, pero a Ariana no le importaron sus palabras. Hizo lo que él quería, no se fue sin regalos. Corrió al dormitorio para no volver a este lugar nuevamente. Al final resultó que, en el castillo de la emperatriz hay cámaras reales, a las que se instalan los pretendientes al trono y van a cenar. Aquí hay verdaderas mansiones y solo para una persona. Incluso la propia Ariana notó que vale la pena aparecer aquí con más frecuencia. Esta será una gran oportunidad para que ella duerma en una buena cama durante mucho tiempo. Simplemente decidí probar la cama. Durante toda la fiesta del té estuvo muy cansada y se dio cuenta de que todavía tenía que ir a cenar por la noche. Una y otra vez tendrá que escuchar todas las maquinaciones de sus hermanos y hermanas, solo que ya no serán solo miembros de la familia imperial. Los pensamientos de ser expulsada del palacio no la abandonaban. Quería hacer algo en un lugar lleno de gente y cenar sería la mejor solución para ella. Este es un evento significativo, donde no solo están presentes los miembros de la familia imperial, sino también aristócratas famosos. Los invitados brillarán de alegría y se arrullarán dulcemente entre ellos. Pero en cuanto el cuerpo de un miembro de la familia imperial aparece en uno de los pasillos, su apetito desaparecerá instantáneamente. Tiene posibilidades de tener suerte. Si los soldados la salvan, al menos podrá sobrevivir. Y luego la echaré yo solo, ya que ya me he deshonrado 2 veces. En esos casos me dan una segunda, pero última oportunidad. Pero incluso si no tiene suerte, será mucho mejor que escuchar todo esto por segunda vez. Este plan es para ella la última solución a todos sus problemas. Ya nadie la molestará más. Pero tenía miedo de que le doliera, muy doloroso, se tocó el cuello y sintió esa carga. Es mucho más doloroso admitir que estás en una jaula con un entramado de espinas que se clavan profundamente en tu piel. No puede quedarse aquí por mucho tiempo, pero debería preparar todo para avergonzar a la familia imperial. Pero de repente el rugido de los pasos de alguien se extendió por la habitación. Ariana estaba muy asustada por esto. Inmediatamente queda claro por los zapatos que era un hombre guapo, pero lo perdió en la habitación de la odiada Ariana. Cualquiera se sorprendería. En la misma habitación estaba el increíblemente famoso marqués, del que todo el mundo habla con tanta inquietud. Él dijo que su plan sonaba simplemente terrible, pero lo terrible fue la forma en que escuchó sus pensamientos. Ella no dijo ni una sola acción en voz alta, y lo que le parecía aún más extraño era cómo había llegado hasta allí, quién le había dejado entrar y de qué estaba hablando. Quería con todas sus fuerzas explicarle que no era lo que ella pensaba. De hecho quería discutir algo con ella, y la puerta principal apenas estaba abierta. Agregó que hacía tiempo que quería conocerla, pero nunca tuvo la oportunidad. Esta reunión será importante para él y lo que discutan será muy importante para ella. Ariana estaba tranquila. Le parecía de mala educación irrumpir en el palco de una dama y ni siquiera presentarse. Pero de repente su mirada cambió. Inicialmente no lo reconoció, pero sabemos quién es. Conocía a todos los que podían deambular tranquilamente por el castillo de la emperatriz, excepto a una persona, esa misma persona, ya que no hay nadie a quien ella no conozca de vista. A quien no conocía de vista, era aquel a quien toda doncella, cortesano y mujer corriente anhelaba tanto. Fue el hombre rico de este imperio, el marqués Joseph, que es el emperador del mundo empresarial, un joven de valor incalculable. Habiendo mencionado su nombre, también se preguntó cómo esta mayor sabía de sus planes, ya que se conocían por primera vez. Él sonrió dulcemente y dijo que estaba increíblemente contento de que ella lo reconociera y, lo más importante, que lo reconociera. Llevó su mano a la suya. Este primer contacto debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero ahora luce mucho más impresionante. El marqués dobló su rodilla y le besó la muñeca, la saludó nada más que formalmente. Lamentablemente, el plan de Su Alteza fracasaría estrepitosamente y no saldría nada de ello. Ella estaba aún más sorprendida, ya que este tipo de alguna manera sabe todo sobre su plan secreto. Le preguntó de dónde venía y cómo sabía. Él se levantó de sus rodillas, sin dejar de tomarle la mano, pero ella siguió preguntando sobre el mismo tema. El marqués le pidió que se sentara, ya que su relato podía ser muy largo. Al final resultó que, el plan podría ponerla en el trono, pero no sería lo que ella quería. Cómo conseguir el trono, no entendía en absoluto de qué estaba hablando el marqués, cómo podía tomar el trono y arrepentirse. Así será según el marqués. Tras el intento de suicidio la cuerda se romperá, la caída le creará 2 grandes cicatrices en el rostro. En la cena todos se reirán aún más de ella, incluso aquellos que de alguna manera mantuvieron una conversación con ella se pusieron del lado de los agresores. Luego decide tomar un camino diferente,
debido a su increíble fuerza, matará a todos sus hermanos y hermanas sin el conocimiento de la conciencia y la piedad. Los que se reían de ella eran detenidos. Algunos realizaban trabajos forzados y otros eran vendidos como esclavos. Y este camino espinoso la llevó literalmente a apoderarse del trono. Entonces tomó el título más alto del país. Su hermoso rostro quedó cubierto de cicatrices aterradoras. Ariana logró ocupar un lugar en el trono, pero cuántas víctimas hubo detrás de ella, cuánta sangre se derramó por el trono vacío. Logró gobernar como la emperatriz Ariana, sola para siempre, en el mismo confinamiento de palacio. El marqués de repente le preguntó si lo que acababa de decir le resultaba sorprendente. Añadió que la vergüenza de la familia imperial ocuparía el lugar del emperador. Todo el país se sorprendería. Ella guardó silencio ante esta afirmación. Pero ella quería decir de qué tonterías está hablando este loco, como sabe lo que pasará en el futuro. Las opiniones sobre ella estarán divididas, pero no habrá nadie que piense bien de ella. Algunos la considerarán la asesina de toda la familia imperial, y otros la considerarán una gobernante tirana que glorificó el imperio. Ya estaba cansada de escuchar a este sinvergüenza, ya empezaba a pensar que tenía un gran problema con la cabeza. Aún así logró alcanzar prestigio nacional, recibió muchos premios, pero al final fue privada de su cabeza porque estaba dominada por la tiranía y el deseo de matar. Fue un final muy triste para ella y no tenía ningún valor comparado con su potencial. Al parecer estaba al límite de escuchar esto, le pidió que se detuviera para poder decir su opinión. Ariana le pidió que no dijera más tonterías de ese tipo, que aún no se habían visto, y además aparecieron de la nada, bueno, muy sospechosas para ella. Si quiere escribir una novela, Ariana le propuso crear una editorial, pero no quiso parar. El marqués dijo que tenía, de repente su mirada empezó a parecerse a la mirada de un depredador, recordó cierta técnica para transmitir recuerdos. Ella estaba sorprendida por esto, o mejor dicho, no podía creer que él poseyera tal técnica. Probablemente no fuera fácil. El apuesto hombre logró notar la perspicacia de la heroína, que ella mostró bastante bien. Como resultado de un pequeño contacto, puede transmitir los recuerdos necesarios a una persona, por así decirlo, golpeando el suelo con sus zapatos. Dijo que su historia, que había contado un minuto antes, no era ficción. El marqués se inclinó hacia ella, tratando de presionarla, y le dijo que todo lo dicho ya había sucedido. La princesa no puede contradecirlo de ninguna manera. Él tiene una habilidad que puede confirmar todas sus palabras. Estaba claramente contento de que ella no pateara, como antes, ya no podía negar que tenía razón. El marqués le tendió la mano y le dijo que le estaba dando la oportunidad de verificar sus palabras. La bella sonrió malvadamente ante el hecho de que él estuviera ofreciendo tal cosa y añadió que debería simplemente creer y tomar su mano. Pero definitivamente todas sus intenciones son puras. En cuanto ella le ordene salir, en ese mismo momento él no estará aquí. Pero no podía decir si él estaba jugando con ella, pero si solo necesitaba tocar su mano, entonces no había nada que perder. Y ante eso su voz se detuvo, una aura extraña, una luz extraña apareció sobre sus manos. Ariana abrió mucho los ojos, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo frente a ella. Un resplandor increíblemente fuerte llenó la habitación, un toque generó mucha energía, un poder increíble. Después del toque, sus piernas no la sujetaban, sus párpados se volvieron más pesados, como si se estuviera quedando dormida. El caballero marqués la atrapó y presionó su cabeza contra su pecho para evitar que cayera. En algunos casos, incluso estaba seguro de que Su Alteza querría saber la verdad, que pasaría después de sus acciones imprudentes. Claramente estaba inconsciente. El marqués la acostó en la cama y quiso que ese fuera su último sufrimiento en su vida. Al final resultó que era solo un sueño en el que de alguna manera terminó en el calabozo del palacio. Nuestra heroína se encontró en la memoria del marqués Joseph, abrió los ojos y comenzó la escena. Quedó muy sorprendida por lo que vio frente a ella, paredes grises, una reja desde la cual una luz en forma de gofre se derramaba sobre el piso de la celda y ella, moralmente asesinada. Mirándose a sí misma en el futuro, todavía no podía aceptar el hecho de que esto estaba sucediendo en su subconsciente. Un extraño estruendo comenzó en el pasillo, la actual Ariana notó a alguien, pero a la segunda no le importó en absoluto. El vigilante informó que había traído al último invitado de la condenada Ariana, y resultó ser el marqués. Le dijo al guardia que sería suficiente, por lo que no tenía que entrar a la celda. El vigilante quiso protestar, pero una gota de sudor lo detuvo, como un nudo en la garganta. El marqués lo presionó diciéndole que lo escuchara, lo enojado que estaba. Pero la actual Ariana no podía creer que la última persona a la que llamó fuera el marqués Joseph. Aquí había oídos adicionales que escucharon todo el susurro adicional que crearon. Se preguntaba qué quería discutir la heroína entonces, en el momento en que estaba bajo custodia antes de su muerte. Con voz angustiada,
El marqués comenzó a informar muertes que eran múltiplos de 1000, los rebeldes, por orden de su Alteza, iban a ser exterminados. La prisionera Ariana, con la cabeza gacha, siguió guardando silencio, no se le dijo ni una palabra, tal era la piedra en su alma. El marqués esperó una respuesta de ella, pero recibió el silencio, que aquí duró mucho tiempo. No se veía en él malicia ni ira, era como si sobre él pendiera un peso de dolor que no podía soportar, y cada segundo se convertía para él en una tortura. Se arrodilló frente a ella, claramente quería decir algo, pero no tenía fuerzas. Le dijo que quería hablar con ella, hizo una breve pausa y empezó a hablar de que le había ofrecido huir. Ella se quedó en silencio por un rato con la boca abierta, pero aún así se disculpó con él. Ariana miró su copia y la copia del marqués, quienes estaban discutiendo un tema muy importante. Al final resultó que, él le advirtió sobre alguien con anticipación para que ella tuviera cuidado con él, pero lo único que hizo fue ignorar sus consejos y sugerencias, lo que llevó a una situación similar. La heroína de la cicatriz repitió en voz baja que se sentían culpables, que ella lo sentía mucho, pero hoy fue cruel con ella. El marqués dijo que no iba a escuchar sus disculpas aquí, pero en realidad tenía mucho miedo del vigilante que escucha todo. Si no estuviera allí, la habría apoyado con todas sus fuerzas. Este guardia interfiere mucho con ellos. Si estuvieran solos, derramaría toda su alma, los protegería de todo. El marqués acercó su mano hacia ella con pesadez. Esta se retorció como la rama de un árbol al viento, pero no podía tocarla. Quería que llegara el día en que pudiera hacerle tal promesa. Se despertó con los ojos bien abiertos, el sudor del miedo goteando de su rostro, era una verdadera pesadilla para ella. Con la misma brusquedad con la que se levantó, suspirando fuertemente, definitivamente estaba sorprendida. El marqués estuvo todo este tiempo leyendo un libro para entretenerse, pero pudo notar que su princesa se había despertado. Hablaba con la misma pesadez que su copia en el sueño, de lo que podría haber hecho entonces para que todo condujera a esto. Según el marqués, organizó un baño de sangre en palacio, mató sin piedad ni decencia y simplemente quitó la vida a la gente. Más de 1000 habitantes inocentes del imperio fueron asesinados por sus manos, que ya estaban ensangrentadas hasta los codos. Todo esto la llevó al resultado que logró con su iniciativa. Al despertarse del sueño, chocando con su mirada, recordó varias de las palabras que le había dicho. Él estaba esperando con ansia su encuentro. Estas fueron las palabras que recordó entonces. El marqués la agarró por la muñeca con más fuerza, pero esto la sorprendió mucho. Su deseo era demasiado fuerte, la obligaría, contra todo pronóstico, a asegurarse de poder protegerla siempre, incluso si eso condujera a la muerte. El apuesto hombre quería que ella escuchara su propuesta. Se hizo muchas preguntas. ¿Qué tipo de propuesta le esperaba? ¿Por qué hacía todo esto por ella? El hermano marqués realmente quería ayudar a su majestad a resolver este problema, después de lo cual sonrió sinceramente. Pero ella todavía no entendía que lo hizo actuar por ella. Se hizo esta pregunta en sueños. La hermana Ariana no entendía si era lo suficientemente cercana como para tener esas conversaciones con él. Él sonrió y dijo que ella definitivamente había soñado con convertirse en una gobernante destacada antes de que, según ella, él diera en el blanco. El marqués añadió que si así lo deseaba, podría empujar al abismo a toda la familia imperial. En esta búsqueda de la corona, siempre podrá convertirse en emperatriz, si tan solo permite que el marqués la haga feliz. No le importa si ella se convierte en una gobernante tirana o en una emperatriz justa, necesita que ella lo convierta en su peón. No había ninguna intención oculta en su rostro, como un ángel real. Todos los que la rodean la desprecian, todos la odian hasta la médula y el magnífico marqués Joseph quiere convertirse en su peón. La hermana estaba de humor para un escándalo, le pidió que le escuchara, llamándolo por su nombre en un tono especial. Ella pensó que había visto a través de él, pensó que estaba tratando de engañarla. Así que le sugirió que buscara a alguien más estúpido. El hermano dijo que apenas despertó se dio cuenta de que estaba en el pasado, que todo ya había sucedido. Él agarró su mano con fuerza para darle confianza. De repente empezó a hablar de otro tema, que tal vez ella no lo entendiera, o tal vez todo lo contrario. Al fin y al cabo, ella era muy perspicaz. La hermana quedó entumecida por su dureza. Estos toques la devolvieron a los tiempos en los que estaba el hermano Charles, quien también la abrazaba fuerte. Para él es importante que ella respire, esté viva y simplemente esté frente a él. Esto será suficiente. Él parecía estar perdiendo la cabeza, convirtiéndose en un peligroso depredador que la devoraría. Está claro que esto la asusta. Su mirada permaneció sin cambios, como si estuviera mirando una estatua que no sentía ninguna emoción. Ariana no entiende por qué él no le quita los ojos de encima. Su mirada la hiere mortalmente. Sintió en este hombre algo que se perdía en él. Con cada segundo que pasaba tiempo con él, la heroína lo alejó.
Él la molestó con todo su corazón, ella simplemente no podía estar en la misma campaña con él. Ella le pidió que no volviera a aparecer ante su vista, nunca jamás más. El marqués continuó allí parado en estupor por lo que le pasó ahora. Ella entiende que perdió demasiado tiempo con este loco. Se dio cuenta de que afuera hacía tiempo que estaba oscuro, las estrellas pintaban el cielo con su resplandor, lo que significaba que era hora de cenar. Ya había comenzado, pero no pudo evitar ir allí, ya era demasiado tarde para renunciar al destino. Pero no sabe en absoluto si el futuro que el marqués Joseph le predijo es real, si es un psicópata loco o alguien que quiere ayudarla. Ahora lo único que le importa es afrontar esta aterradora situación que la alcanzará en cualquier momento. La sala era una obra maestra de belleza, candelabros dorados, diseños y una hermosa vista de las estrellas de diamantes. Finalmente entró sin hacer ningún ruido, pero había un verdadero revuelo en la habitación. Todos hablaban de alguien con especial entusiasmo. Los hermanos y hermanas estaban discutiendo algo nuevamente, pero esta vez algo la confundió, como si algo andaba mal en sus palabras. Entonces le pareció que estaban hablando específicamente de ella, pero ahora cambiaron hábilmente de tema para que ella no notara nada. Estos se comportaron exactamente de la misma manera, hablando de algunos hombres ricos de la edad que se casarían con una princesa de 16 años. El palacio de la familia imperial es muy cruel con aquellos que no van a hacer todo según las reglas, luchar por el trono o deshonrar a la familia. Algunos incluso se venden. Esta chica es solo eso, fue vendida como una cosa, aunque antes era una princesa, pero por su inacción se convierte en una paria. Ariana cree que es mejor venderse al precio de una mujer imperial, pero esto no es tan importante, alguien se fijó en ella. Este hombre insolente definitivamente no está de humor para ser amable. Su ojo atento notó que nuestra heroína se acercaba sigilosamente, según sus palabras. Este monstruo resultó ser el mismo chico deshonrado de la fiesta del té, que incluso aquí la llamó una desgracia para la familia imperial. Nuestro ingenioso notó que Ariana no mostraba su rostro, lo que significa que entendía su lugar, pero para fastidiarlo, no le gustaba escuchar sus tonterías sobre cómo dormía en una habitación tan lujosa. Los otros hermanos y hermanas también aportaban 5 centavos cada uno. La belleza tomó una copa de champán espumoso. Definitivamente estaba tramando algo, y así resultó que apuntó el vaso directamente a su hermano, y él tembló tan pronto como lo vio cerca de su nariz. Había llegado el momento de reírse de él. A despecho le dijo que deliberadamente deambuló por todo el salón para encontrar a su amado hermano y tratarlo. Ella no pensó en parar, logró decirle que era como un perro ocupado esperando a su dueño. Ya estuvo a punto de volarle la cabeza a esta mujer insolente un par de veces, pero ella siempre resulta ser mucho más inteligente que él. Le temblaban las manos de ira y su hermana Ariana seguía bebiendo caviar, sin prestarle atención. Se acercó y le preguntó por qué ella solo podía hablar en lugares seguros. Pero de repente apareció entre ellos un abanico de mujer que detuvo sus malas palabras por un segundo. Aquí estaba lejos de su hermano, pero como apareció el conflicto, ella estaba ahí, verás. Ariana no puede hablarle así a su hermano con tal o cual jerarquía. Nella continuó pidiéndole que no deshonrara el nombre de la familia imperial, pero Ariana notó que su hermana empezó a hablar mucho cuando se unió a su hermano. Luego la remataron, la heroína le dijo a su hermana Nella, como antes, que se riera en voz baja entre la multitud y no hablara mucho, por lo que su boca olía a basofia. Los gritos de niña inmediatamente cayeron sobre ella. ¿Cómo puede decir eso? ¿De qué tonterías está hablando? Todo esto es nuestra Nella. Le advirtió que cuidara sus expresiones, pero era tan descarada, como si le taparan la boca con un trapo. El hermano la tranquilizó para que no se dejara engañar por las provocaciones de la heroína, pero ese sería el fin de su arrogancia, dice el príncipe. Ahora él pone como condiciones que ella debe disculparse cortésmente con ellos y todo estará bien, pero ella declara que ella no tiene la culpa del mal olor de su hermana. Nella estaba furiosa. Su cara roja no podía ser ocultada ni siquiera por un gran abanico, pero el príncipe la detuvo nuevamente. Ya dependen de ella, pero el hermano príncipe decidió que él está a cargo aquí y resolverá el problema de forma independiente con arrogancia. Le ofreció confiscar la mitad del presupuesto, si ella, por supuesto, piensa y se disculpa adecuadamente. Este quinto príncipe es la figura más importante de la infernal infame tercera mansión. Él le preguntó si se quejaría de su decisión increíblemente honesta. Pero esto no la arruinará, dijo. ¿De qué la privará la mitad de su ya pequeño presupuesto? Le temblaba la voz. Le tenía miedo al hacerle estas. Levantó su copa de champán y dijo que sería mejor mostrar qué haría con ella. Ariana está demasiado decidida a no hacer lo mismo por segunda vez y le sirve el vaso directamente. Nella empezó a preocuparse mucho por su hermano, que gemía de dolor. Efectivamente colocó el vaso en la bandeja del sirviente y añadió que el hermano príncipe no podía esperar esto una segunda vez. Le dio pena mirarlo.
ya que una vez más cayó en el mismo truco y ni siquiera, de repente alguien intervino en la conversación, alguien con una voz muy familiar y zapatos similares. Ariana pareció entender quién era este extraño que la elogiaba por escándalos tan competentes. Ella se volvió hacia él y vio a un hombre insolente a quien le dijeron en la cara que se fuera. El hermano se llevó la mano al pecho, diciendo que estos escándalos no valían la pena para que ella simplemente lo dejara en paz. Un ruido extraño comenzó en el pasillo, las voces de muchas personas se entrelazaron en un lío incomprensible, y estos dos nuevamente estaban a la vista de todos. Ella repitió que le advirtió que no se acercara a ella, que hacía aquí otra vez. El marqués se frotó la barbilla con la mano y dijo que no escuchó su respuesta adecuada al hecho de que ella lo ahuyentó, no escuchó la razón por la que se negó a convertirse en su caballero. Una multitud de espectadores discutía sobre los héroes, no podían creer que el propio marqués Joseph se ofreciera a convertirse en caballero para ella, y otros continuaron diciendo que el tipo quiere usarla y que es bastante mediocre. El hermano y la hermana Nella asumieron que el marqués se ofreció a convertirse en su caballero, y Ariana se lo negó. Continuó de pie con la cabeza en alto, mientras las voces detrás de él no se detenían. La heroína estaba en una situación precaria. Definitivamente no quería escuchar todo esto, pero era como si él continuara comportándose así a propósito. Más tarde se alejó de todos y dijo que no había ninguna razón para esto, solo necesitaba alejarse de ella. El marqués no entendió su comportamiento y decidió acudir a ella, pero el principal agresor de Ariana lo detuvo para pedirle disculpas por su comportamiento. Continuó diciendo con cara de completa satisfacción que su actitud no era aceptable para el propio marqués. Sid empezó a decir cosas innecesarias, que la familia imperial estaba preocupada por su comportamiento, y él mismo decidió mostrarle su lugar, pero en ese momento el marqués lo interrumpió. Tal ataque fue inesperado para él. El propio príncipe perdió la confianza con la que había venido aquí. El marqués señaló que la propia familia imperial estaba tratando de enseñar lo que ella misma no sabía y le pidió que se apartara del camino. En ese mismo momento, Ariana mira sola las vistas desde el balcón. De ella se desprende que está muy molesta por tales hechos. Alguien también se acercaba al balcón. El sonido de los zapatos era lo suficientemente fuerte como para no ser escuchado. Ariana dijo en voz baja para que su conciencia finalmente despertara y dejara de atormentarla. Él respondió que él era simplemente el ídolo de su majestad Ariana, a quien admiraba desde hacía mucho tiempo. Pero ella no podía entenderlo, no iba a luchar por el trono, pero él continúa persiguiéndola. El marqués intentó responderle algo, pensó que ella no le creía, sabía que Sid recortaría su presupuesto, ese era exactamente el punto. A su alrededor circularán rumores de que se atrevió a rechazar al marqués, todo el mundo hablará de ello y ahora se están extendiendo. Agarró a su Alteza de la mano, no quería soltarla de ninguna manera. El marqués ha visto el futuro, por lo que debería saber mejor qué hacer y cómo hacerlo, y es precisamente por eso que quiere ayudarla. El hermano no entendía cuánto tiempo más tendría que demostrar sus poderes de adivino o si él mismo no era apto para que ella desempeñara el papel de caballero. Si a ella le importa tanto lo que dicen todos estos insectos, entonces a él también le importa, y ella lo interrumpió. Ella realmente quería saber si el futuro era cierto, entonces en el preciado futuro estarían tan cerca. Sus manos rompieron el contacto, él comenzó a tartamudear fuertemente. Obviamente este tema era difícil para él, pero aquí el marqués estaba seguro de que si todo hubiera sido como dijo la señora Ariana, definitivamente habría mostrado un futuro diferente. La bella quiso decir algo, pero no pudo, el silencio reinaba en el balcón solitario. Él no podía poner una cara tan sincera para mentirle. Uno no puede creerle tan fácilmente, ya que la capacidad de ver el futuro parece una fantasía. De repente se oyeron gritos de que la dama emperatriz había llegado a cenar y todos la saludaron triunfalmente. La emperatriz saludó a todos y se alegró de conocer a todos los que asistieron a un evento tan importante. Ariana se sorprendió de aparecer al final. Después de todo, no fue sin razón que todos se sentaron aquí hasta el deshielo. Desde fuera parecían estúpidos. Incluso la emperatriz Ana se dio cuenta de ellos y les pidió que salieran de la terraza. Además de su amor por su hijo biológico Quest, apoyó a todos los miembros de la familia imperial. Todavía habla incluso con Ariana, quien fue abandonada por todos, pero su majestad aún quería saber si había interferido con ellos. La heroína se inclinó ante ella y le dijo que todo estaba bien, que acababan de terminar. Ana decidió bromear con ella, supuestamente el marqués no lo creía en absoluto, y él también se rió. De repente se interesó en lo que influyó en que el propio marqués viniera aquí, todo lo que quería de Ariana, que quería convertirse en caballero, pero no dijo el nombre de su elegido. Añadió que fue rechazado casi al instante y que la belleza fingió activamente que no estaba en el negocio. Ana se rió entre dientes ante esto,
pero añadió que él era de una familia famosa. Empezó a adivinar que ese niño era muy valiente al rechazar a una persona tan importante. El marqués siguió sonriéndole, pero Ariana no podía entender qué estaba haciendo este tonto. Pero ella no iba a interferir en los asuntos de un hombre y una mujer, porque lo consideraba mal. Bueno, es una mujer muy inteligente. Luego se despidió de ellos y le deseó buena suerte a Joseph Marquis, con quien lo rechazó. Al no escucharlos nadie, añadió que hasta la propia emperatriz lo dijo. Intentó arrancarle un acuerdo para que ella lo eligiera a él y solo a él. El marqués deseaba con todas sus fuerzas que ella se sentara en el trono y fuera siempre feliz, para que su vida estuviera siempre llena de colores. Pero ella le repitió una y otra vez que no tomaría el trono. Ese lugar ya no era su objetivo. La sexta princesa Madonna fue una de las pocas que se comunicó con Ariana, pero ella no podía creer que ella rechazara al marqués. Dijo que si estuviera en su lugar, definitivamente estaría de acuerdo, ya que este tipo de propuestas pueden ocurrir una vez en la vida. Ariana no quiso charlar en vano con ella y le pidió que se pusiera manos a la obra, porque Madonna estaba aquí por una razón. Se dio cuenta de lo fría que se había vuelto su hermana Ariana y lo dijo con un profundo suspiro. La sexta princesa esperaba que Ariana supiera por qué estaba aquí, ya que resultó que traía las cartas de Quest, quien la trajo a este piso. Quest era medio hermano de Madonna, no en vano ocupan lugares tan altos en el ranking. Tan pronto como la hermana Madonna le dio la carta, la hizo trizas, no le aportó nada bueno. Está claro que nunca las leyó. La sexta princesa se sorprendió de no haber leído nunca sus cartas, pero respondió que eso no afectaría la reputación de su hermano. Ariana fue muy sarcástica, se podía entender a Madonna, así se gana la vida. Llegó el momento de despedirse. La princesa dijo que seguiría su propio camino y se volverían a ver. Todo el regalo que le había dejado contenía galletas que siempre dejaba en honor a la compasión. De repente se interesó mucho en lo que haría en el futuro con Quest y Madonna, si los mataría. Probablemente mató a Quest, pero no estaba tan segura del segundo. Ella definitivamente lo mataría. Sin dudarlo, no puede haber otro resultado, solo la muerte de este bastardo. Nuestra ama Ariana decidió salir a la naturaleza para descansar de todo este dorado y grandeza. Se sentó muy pensativa, como si estuviera discutiendo algo muy importante en su cabeza. En su cabeza giraban tantas cosas como agua en el océano. No podía entender si era cierto que a los ojos de Madonna parecía tan estúpida como para rechazar a una persona como el marqués. Solo el marqués sufrirá pérdidas en su trato, pero esto es precisamente lo que lo hace muy extraño. Sabía que no había devoción sincera en el mundo, todos a su alrededor mentían, al principio decían una cosa, pero en persona era completamente diferente. Pero en ese momento sintió algo extraño, en ese momento en que él habló con una expresión tan sincera en su rostro que le mostró un futuro diferente. Si él dice la verdad, entonces ella debería pensar en cómo podría convertirse en emperatriz, que la motivó tanto. Alguien volvió a llamar a nuestra heroína con una voz familiar, pero ella quedó muy sorprendida. Este es el marqués. Se preguntó por qué su princesa estaba sentada con una cara tan pensativa, pero ella insinuó que era su culpa por pensar en algo constantemente. Simplemente se alegra de que ella piense en él con tanta frecuencia. Literalmente brilla y la heroína no está satisfecha con su comportamiento. Ella preguntó qué atraía a nuestro marqués aquí. Él sabía de antemano que ella tendría otro evento con su familia. Ariana le preguntó qué tenía que ver él con esto y él tenía muchas ganas de acompañarla, pero ella se negó de todas las formas posibles. Le recordó que su carruaje era mucho más rápido y que también preparó deliciosas galletas. El marqués hizo una apariencia lastimera de que tendría que viajar solo en un buen carruaje y comer galletas, luego saltó de su asiento. Después de un momento, ella comenzó a brillar e inmediatamente accedió a una porción de deliciosas galletas. El marqués Joseph se ofreció a acompañarla. Como todo un caballero, le tendió la mano para ayudarla y ella le dijo que iba porque podía llegar tarde, pero el marqués entendió. El carruaje pasó rápidamente por las calles soleadas. Las calles estaban bastante animadas y ruidosas. No en vano esta es la capital. Durante los últimos 10 años se ha dado cuenta de que ningún orgullo saciará su hambre. Ella comió felizmente las dulces galletas del marqués y él añadió que estaba muy contento de que le gustara el regalo, pero le molestó que su propuesta no le agradara tanto como esta galleta, y añadió que, habiéndose convertido en caballero, fácilmente se convertiría en emperatriz. Ella se rió de él porque él tiene mucha confianza en sus palabras, pero su respuesta siempre es obvia. El hermano dijo decepcionado que el interlocutor, por supuesto, lo rechazaría, pero ella lo confirmó. Nuevamente comenzó a recordarle la confianza que pensaba que ella no tenía, pero ese no era el caso en absoluto. Anteriormente siempre quiso lograr muchas cosas y había motivos para envidiar a los demás,
pero solo una cosa cambió, fue que todo desapareció en un momento. Ya no había seres queridos que pudieran apretarse contra el pecho en tiempos difíciles. Todo se le escapó de las manos, los hermanos y hermanas de la familia imperial se alejaron de ella al instante. El emperador no necesita a aquellos que no pueden ser utilizados. Ella solo tiene un deseo, alejarse de aquí y no volver nunca más. Pero cuando él dijo que esto era una verdadera tontería, ella se quedó paralizada, porque no hay nada más estúpido que escapar del imperio. El marqués le preguntó si una persona que pertenecía a la familia imperial podía llevar una vida normal. Conociendo a su familia, debía saber que tras escapar, sería arrestada nuevamente por traición. Ella decía que él decía demasiadas cosas innecesarias y, a veces, incluso molestas. El carruaje se detuvo, el marqués supuso que probablemente ya habían llegado, para poder bajar. Parecía deprimente, no estaba de buen humor y él solo deseaba lo mejor. Añadió que huir no es una solución al problema y ella puede percibir todo como una advertencia. Entró al vestíbulo de la sala, donde sonaba una animada música que estremeció a la multitud. Reinaba una atmósfera caótica, como si todo estuviera cambiando de bien a mal. Lo extraño era que había platos sucios en las mesas que se usaban para el postre. Y resulta que allí mismo nuestro Cid estaba esperando con ansias la llegada de la princesa dormida, que otra vez llegaba tarde. Su apariencia es tan obvia para la heroína que ya está cansada, y el príncipe solo dice que nadie le estaba esperando y que, murmuró a su abanico, pero ahora se podía entender algo. Ella, por supuesto, estaba tratando de reírse de ella. Pero Ariana era mucho más inteligente y no prestó atención, sino que pidió sentarse en la mesa de una señora, lo que enfureció a nuestra Nella. Sosteniendo un abanico, creía que era demasiado vulgar caminar con alguien que no era considerado un caballero o un marido, se refería al marqués. Nella continuó diciendo algo, pero ya no era tan importante. Ariana estaba sumergida en el increíble aroma del té, pero de repente la copa empezó a brillar, no había nada claro, algo se había mezclado allí. Ariana también notó este extraño brillo, tan pronto como lo vio, pareció sentir este poder. Alguien le dijo a Nella que la ignorara y tomara un té relajante, pero de repente hubo un chasquido de dedos. Ariana estaba planeando algo muy malo usando su poder. Increíblemente, de repente la taza de Nella se rompió en pedazos. Ella se quedó inmóvil con una mueca aterradora, como si le hubieran apuntado con un arma. Todos inmediatamente comenzaron a quejarse por este motivo. Nella solo estaba interesada en el vestido nuevo que compró y Ariana se dio cuenta de que había recibido una mínima parte de su poder. Sid inmediatamente corrió hacia ella y golpeó la mesa con las manos, al comprender que sus fuerzas podrían recuperarse. Estaba muy enojado con ella, ya que anteriormente le había advertido que tuviera cuidado, pero ahora estaba usando la fuerza contra su hermana. Estaba cansada de su presencia aquí, ya que él charlaba y hablaba demasiado. Cada palabra de la heroína enfurecía a Sid, pero continuó diciendo que ni siquiera su hermano podía comprarle un vestido a su hermana con el presupuesto confiscado. La bella levantó la mano y dijo que en medio de la tercera mansión, él es quien tiene mayor poder, pero le echa la culpa de todos los problemas a ella. Dijo que sabía que su habilidad estaba regresando un poco, pero de repente a alguien lo llamó. Fue el marqués quien bromeó con Sid diciendo que el té verde no funcionaba y no ayudaba al príncipe. Sid le pidió al forastero que no interfiriera en los asuntos familiares y se ofreció a vigilar el restaurante. El marqués consideró que podía decirle lo mismo. Este es su restaurante, y tiene derecho a interferir en la conversación, y además debe pagar el alquiler si quiere seguir charlando. Y decidió disculparse con la princesa herida, ya que era culpa suya que guardara aquí tazas frágiles. El marqués es responsable de que sufrieran daños debido a sus platos. Precisamente por eso sacó cierta botella. Era una botella con lágrimas de dragón, que no dejaría rastro en la piel de la belleza y no dejaría cicatriz. Todo alrededor de ella brillaba, estaba muy avergonzada, ya que el marqués era demasiado encantador. Ella todavía estaba sonrojada y no podía recobrar el sentido ante su mirada clara, pero el propio marqués solo quería ayudarla. Sid estaba a punto de arremeter contra Joseph Marquis por actuar como un caballero cuando aún no lo era. No se atrevió a pagar el enfrentamiento y decidió huir del restaurante llamando a Nella, que aún no había recobrado el sentido. Joseph invitó a su Alteza Ariana a acompañarla. Como ella tenía que irse, mientras caminaban hacia la salida, la chica los cubrió con su mirada y era claro que quería decir algo, pero resultó que ella estaba cenando y luego pudo descubrir al marqués lo que esto podría significar. Ariana y el marqués viajaban en un carruaje por calles ruidosas. Al principio nuestra heroína elogió al hermano del mayor, todos discutían sobre algo, en general todo parecía soleado y colorido. Él le pidió que se comunicara con él si algo sucedía de repente, él le resolvería todos los problemas. Ella permaneció en silencio, pero aún así no iba a cambiar su decisión,
lo que molestó un poco al futuro caballero. Ella dice que incluso si acepta convertirlo en caballero, entonces ella es un hazmerreír común y corriente, y él mismo debería saber qué hacen los hazmerreíres con sus amigos. Pero él no lo negó, se llevó la mano al corazón diciendo que nunca se arrepentiría de su decisión. Como todavía no se rindió, por más que le advertí, ¿qué más debo hacer?, dijo Ariana, entrando a la habitación. Pero de repente alguien más adelante la llamó, pero quien podría presentarse ante la heroína en ese momento. Esta es la chica del restaurante y cena Marquise, se llamaba Alana, la 16ª princesa, pero ¿qué necesita aquí? Cuando vio a la heroína, se preocupó mucho, se frotó las manos y dijo que quería hablar de algo. Estaba muy interesada en saber si Nuestra Señora había tomado a la marquesa como su caballero. Ariana ni siquiera podía imaginar cómo esta chica podía pensar en esto, pero al recordar, se dio cuenta de que era fácil de adivinar. Luego de las palabras de su hermana, Alana comenzó a brillar. Resulta que hubo un malentendido de su parte, lo que la hizo más feliz. Esto significa que la hermana Ariana no tiene nada que ver con el marqués, confirmó la bella, y no tenía nada de nada. Inicialmente supo que el marqués nunca sería digno de una hermana tan hermosa, pero pudo ganar coraje gracias a Ariana. Ariana no quedó encantada con todas estas palabras. Intentó detener a Alana, pero ella casi había desaparecido de la alegría y le deseó un placentero descanso. Después de la conversación, no estaba muy claro si esa chica realmente vino a preguntar sobre esto, pero no importaba, dijo Ariana, quería descansar, ya que mañana necesitaba visitar a Charles, su difunto hermano. Vestida de negro, nuestra heroína caminó de mala gana hasta la lápida de su hermano para honrarlo. Durante el tiempo que no visitó las tumbas, todo fue arrastrado por la lluvia. No podía creer que esto no estuviera organizado de ninguna manera. No es que sintiera lástima por él, simplemente algo la molestaba. Quería vigilar la lápida. Nunca había ido a la tumba de su madre y era poco probable que lo hiciera. Ya no puede ser tan sentimental, es demasiado difícil para ella. Se escuchó una voz detrás de ella que claramente llamaba a Ariana, pero ¿quién la asustó tanto? Increíblemente, el propio Quest vino a visitar a alguien. Su enemigo jurado llamó la atención de nuestra heroína. Estaba irritada por su apariencia, porque no podía soportar su cara insolente que vino aquí, dijo Ariana. Quest simplemente se alegró de verla. La heroína le preguntaba constantemente por qué exactamente vino aquí, ¿por qué nadie más que tú? Él respondió que simplemente decidió honrar la memoria. Ella estaba enojada con él porque se atrevió a venir aquí cuando él mismo lo mató. Ariana siguió pensando que él nunca había venido aquí. ¿Por qué quería venir? Por no decir que la hermana estaba enojada con él. Quería privarlo de la cabeza por atreverse a reírse no solo de ella y de los muertos. De repente él la detuvo y le preguntó por qué no había leído ni una sola carta suya. Ella no se dirigió a él con buenas intenciones, ni siquiera pensó en leer las cartas de quien mató a su hermano, de quien le quitó literalmente. La princesa Ariana estaba seriamente enojada, ya que estaba cansada de ver a este hipócrita que se pone máscaras frente a los muertos. Clis se puso de pie y se rió un poco de sus palabras, porque quería dejarle claro, o mejor dicho, según él, no entendía nada. Dijo que no era culpable de la muerte de Charles. En ese momento todo se congeló, el viento amainó, la hierba no se mecía con el viento. El que ella culpó dijo que no estaba involucrado en nada malo. Finalmente dejó de gritarle, pero este encuentro le dio la base para más preguntas sobre de qué estaba hablando este sinvergüenza. Con un trozo de papel de su bolsillo, ¿podría ser similar a las cartas que le había enviado anteriormente? Al final resultó que, él siempre trató de llevarle las cartas a través de Madonna, pero Ariana las rompió tan pronto como las recibió. Lo que dijo la impactó. Su corazón dejó de latir por un segundo, la carta en su mano y las demás cartas que estaban rotas. Todas eran de Charles dirigidas a Ariana. Solo le tomó un segundo arrebatar la carta de las manos de Quest, lo que ocurrió con un fuerte estrépito. Le temblaban las manos bajo la presión de su alma. No entendía por qué este hombre insolente hacía esto, con qué propósito, si estaba mintiendo o si se trataba de una carta genuina de Charles. Quest dijo que esta era su última carta y que definitivamente la leería. Él le pidió seriamente que también se tomara en serio la lectura de la carta, para que pudiera captar todas las palabras de su hermano. Sostuvo con temor la carta en sus manos, que estaba dirigida a su hermana pequeña Ariana, la hermana pequeña de Charles. Escribió lo agradecido que estaba con ella por sus esfuerzos, por el hecho de que pudieran vivir en el Palacio Imperial, por el hecho de que ella hiciera todo diligentemente por ellos. Él, como nadie, sabía que su talento y habilidades podían no ser superado por nadie. Mientras ella estudiaba y vivía en la competencia constante de herederos más prometedores, Charles siempre cuidaba en secreto del más joven. Por mucho que quisiera correr hacia ella, la miraba y admiraba para no molestarla,
pero algún día no se saldría con la suya. En el castillo era presa fácil para los demás, no se le permitía ir a ninguna parte, ya que no era el sucesor. Los mayores siempre lo agarraban del cuello y le gritaban, pero él no podía acercarse a su hermana porque no lo dejaban. Fue entonces cuando conoció a Quest, quien resultó ser un buen amigo que lo protegió de los ataques. Él era el único que pensaba que sus problemas no eran triviales. Siempre discutían cómo mantener la posición de Ariana, pero él no podía hacer nada por ella, ya que desempeñaba el papel de lastre, incluso si Quest estaba en contra. Charles decidió alejarse de ella por su cuenta. No era tan duro como para obligar tan fácilmente a su hermana a dejarlo por mucho tiempo, pero en otros aspectos solo le causaba más dolor y la hacía sentir aún más que sola. Esta fue su última frase. Pidió no volver a olvidarla nunca más, pero también le agradeció por intentarlo por su bien y el de su madre. Quería cuidarla desde detrás de la sombra por su propio bien. Después de estas palabras, rompió la carta en pequeños pedazos sin ningún arrepentimiento. Ella entendió que era su letra, la letra de su hermano. Todas sus costumbres se notaban en las notas. Nadie más podrá explicarle a Ariana por qué le hizo esto, qué tenía que hacer, qué habría querido exactamente Charles cuando la abrazó con tanta fuerza. Triste que nunca. Una ira increíble se apoderó de ella y preguntó quién mató a su hermano, quién se atrevió a interferir en su vida. Quest dijo que su ira sería inútil excepto gritar y enfurecerse, preguntando quién lo mató. Él se acercó y dijo que antes de ir a buscar al culpable, ella debe ganar fuerzas para defenderse y que la búsqueda es el siguiente paso. Pero todavía tenía un par de preguntas. No en vano se acercó a Quest con una cara tan dolorosa. Ella no podía entender con qué propósito él dijo algunas palabras el día del juicio, pero resultó que estaba del lado de Charles. Luego pareció hablar con cierto odio sobre cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, como resultado le cortaron las alas. El príncipe se rascó la cabeza y dijo que esa era una razón para motivarla, para que tuviera una razón para seguir adelante y vengarse de todos los que la rodeaban. Se dio cuenta de que este método no funcionaba y se lo recordó a Charles, que yacía cerca, pero él no respondió, y Quest agregó que ayudaría a buscar a este bastardo que mató al hermano de Ariana. Su encuentro generó aún más preguntas en su cabeza. No podía creer que todos estos años se la haya tratado tan mal solo por esta razón. Durante todos estos años, estuvo enojada con quien mató a su hermano, pero consideraba que Quest era el asesino, y aquí él no era culpable en absoluto. Ariana estaba furiosa por estar enojada y odiar a un hombre que no era culpable en absoluto. ¿Quién entonces es este criminal? ¿Qué resultó ganador cuando la sacó del juego por el trono? Definitivamente era alguien de la familia. ¿Quién diablos fue él? ¿Quién mató a su hermano? ¿Quién se atrevió a apuñalarlo por la espalda? Se preguntó la frenética Ariana. Le temblaban las manos, no podía ver nada delante de ella, había demasiados sospechosos. Apareció el marqués, quien llevaba mucho tiempo gritándole a su ama, pero ella solo estaba flotando en sus pensamientos. Ella estaba muy sorprendida de que él apareciera aquí. Él tomó su mano con fuerza, diciendo que estaría muy contento de que él fuera el motivo de su tortura, pero de ninguna manera. La heroína apretó el puño con tanta fuerza que se hizo una cicatriz gigante en la mano, lo que obligó al marqués a pedirle que no volviera a hacerse daño así. Ariana le preguntó si estaba cansado de acercarse constantemente a una chica que no quería tener nada que ver con él. Inmediatamente pensó que a ella no le gustaría la respuesta, ya que estaría más feliz de esperar su acuerdo. Estas palabras la impactaron. Él le jura que no necesita ni una sola chica, que solo una dama es su dama del corazón y esta es nuestra heroína. Pero ella no sabe si se puede confiar en él. Él es sospechoso, terco, no mira a nadie más que a ella y también dice que definitivamente la convertirá en emperatriz. Si hoy lo acepta como caballero, él declara que será de gran utilidad para su Alteza. Él le tomó la mano aún más fuerte y le dijo que haría todo por ella, que diría a ella, y pensó, si esta es la única oportunidad, y ella finalmente aceptó, pudo superarlo, de ahora en adelante el hermano marqués podrá convertirse en caballero. Después de estas palabras, agarró al sinvergüenza por el cuello, diciendo en su cabeza que lo habían atrapado. Para ella era una oportunidad dada por Dios o la mano del diablo, pero ya no podía rechazarlo todo. Ella dijo con cara llena de locura que se convertiría en su caballero, lo usaría y terminaría su venganza. Pero debería prepararse para la vergüenza. Será difícil, por así decirlo, el camino desde la vergüenza de la familia imperial hasta la emperatriz del imperio. Ya era demasiado tarde para retribuir. Ahora ha sido elegido por su amante y no tiene ningún lugar al que huir de ella. Él simplemente comenzó a reírse a carcajadas ante esto, como si hubiera perdido la cabeza ante sus palabras. De todos modos, él se arrodilló ante ella y le dijo que su amante tenía. Tras estas palabras, el marqués besó con gran fervor la herida de la bella. Él dijo que le daría todo lo que tenía,
solo que ella estaba obligada a aplastar a todos y subir a la cima. El hermano marquís está infinitamente contento de poder servir a su Alteza Ariana. De ahora en adelante debería dejar de ser tan descarado. Ella le dijo estas condiciones y apartó la mano, y advirtió que esta era la última advertencia. Después de otro error similar ya no estaría con él. Ahora solo le queda prestar juramento de caballero para que todo sea oficial y no con palabras.